Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará sobre la diversidad cultural del Ecuador, sus nuevas culturas y también algunas culturas urbanas. El Ecuador pluricultural, ¿a qué se refiere? La Constitución de Ecuador define al país como pluricultural, es decir, que diversas culturas conviven en un mismo territorio. ¿Y cuáles son? La cultura blanco-mestizo, la cultura afroecuatoriana, las culturas indígenas, las culturas urbanas y vamos a empezar, sí, por la cultura blanco-mestiza. Algunas de sus características son las siguientes. Está conformada por la población mestiza, resultado de la mezcla cultural entre los conquistadores españoles y los pueblos originarios. En su mayoría es de habla hispana, aunque el idioma puede diferir, por ejemplo, entre las ubicaciones geográficas. La cultura afroecuatoriana, descendiente de los habitantes de África que llegaron a América y a Ecuador durante la conquista en los años posteriores. Todavía es posible identificar en el país distintos grupos afroecuatorianos que han luchado por mantener elementos que forman parte de su lugar, de su legado cultural. Sin embargo, su lengua ancestral se ha perdido dado que ha sido absorbida por el español. A pesar de ello, en su literatura se puede identificar el uso de palabras y sonidos afros que le dan musicalidad a sus creaciones. Esto ocurre en la poesía, ¿ya? Este grupo es el que más ha sufrido discriminación, pero sus costumbres, sus tradiciones han perdurado a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos de sus tradiciones, pues, es la bomba y la marimba. ¿Cómo llegaron los afroecuatorianos acá? Pues directamente ellos en el periodo de la conquista estaban siendo transportados por medio de un barco y su lugar no era pues llegar acá, su destino no era llegar acá a Ecuador, pero al momento de que ellos estaban siendo transportados, obviamente como esclavos, su barco naufragó y llegaron a las costas del Ecuador, especialmente en Esmeraldas y en el Valle del Chota. Las culturas indígenas. Varias nacionalidades indígenas han tratado de mantener sus culturas a pesar de los años de mestizaje y dominación colonial. Es posible contar con 14 nacionalidades y lenguas en Ecuador, lo que hace de nuestro país un país pluricultural, dado que los pueblos indígenas son grupos humanos que han sido relegados su lengua, ¿ya? Y poco a poco han ido perdiendo prestigio, lo cual es un problema muy grave, ya que existen algunas lenguas que tienen un porcentaje mínimo de hablantes y poco a poco eso va desapareciendo. Por ejemplo, una lengua que ya no se habla es el Shimigay, porque ya no existen personas que hablen dicha lengua. El español aparece como la lengua dominante que históricamente ha opacado a otras lenguas. Las culturas urbanas. En Ecuador, sí, para empezar es necesario definir qué se entiende por cultura urbana. Se trata de una agrupación de personas que persiguen un objetivo común. En el siglo XXI, estas búsquedas de identidad han sido particularmente importantes. Entonces, algunos se reúnen alrededor de una práctica deportiva, como los hinchas de algún equipo de fútbol o hacen de un estilo musical una forma de vida, como el movimiento del rock, con sus diversas expresiones y diferencias. Actualmente podemos observar diferentes culturas urbanas. Cada grupo tiene su propio objetivo, su propia creencia y siguen ese lineamiento que tiene tal grupo. Por ejemplo, lo habíamos mencionado, las personas que les gusta el rock, ¿ya? Entonces pertenecen a este grupo. Tenemos otro grupo también que les gusta escuchar la música del reggaetón, entonces persiguen ese objetivo o ese lineamiento. ¿Cómo crees que afecta a la convivencia y al ejercicio de derechos el hecho de que queden relegadas las lenguas indígenas ecuatorianas?
se puede generar actitudes de discriminación e irrespeto, lo que puede, lo que puede causar algunos problemas al momento de vivir en un mundo intercultural de igualdad y de derechos. Algunas personas pueden verse obligadas a comunicarse en una lengua que no es la suya por diferentes situaciones. Tomemos, por ejemplo, una persona que habla solo el quichua, ¿ya? Y que siempre ha estado pues en su comunidad, en su pueblo, pero tiene que salir a la ciudad pues a hacer algunos trámites importantes, puede ser sobre alguna propiedad de su tierra. Entonces, si solo habla el quichua y tiene que hacer dicho trámite, va a tener muchas dificultades al momento de comunicarse, ¿ya? Entonces, existen diferentes problemas, ¿sí? Que pueden presentarse. Reflexiona, ¿por qué los jóvenes en particular tienen la necesidad de pertenecer a culturas urbanas? Ya existen diferentes tipos de culturas, ¿ya? Diferentes. ¿Por qué es necesario que los jóvenes pertenezcan a una de ellas? Debido a la necesidad de buscar con quién identificarse, de encontrar objetivos comunes, por la influencia de los medios de comunicación o del Internet, ¿sí? Ahorita se maneja mucho lo que son las redes sociales y tenemos ahí, pues, algunos grupos, algunas culturas que les llaman la atención y pueden seguirlas, ¿sí? Pero tienen que saber si van a seguir a dicha cultura, tiene que saber cuál es su objetivo, ¿sí? Cuáles son sus creencias, cuáles son sus ideales, ¿ya? No solo es por seguir. Vamos a realizar las siguientes actividades. Listo, vamos a unir cada grupo étnico con el nombre que le pertenece, ¿ya? Tenemos aquí algunas imágenes de estos grupos, de estos pueblos, ¿ya? Por ejemplo, los otavalos, ¿ya? Los otavalos están acá abajo, listo. Los montubios, los afroecuatorianos, tenemos los saraguros, ¿sí? Podemos observar su vestimenta. En ellos predomina lo que es el blanco y el negro. Tenemos a los sáchilas, ¿sí? Ellos hablan la lengua safiki, que significa un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Tienen esas creencias. Vamos a realizar la siguiente actividad, ¿ya? Igualmente vamos a identificar cuáles son los otavalos, ¿sí? Los otavalos. Tenemos los sáchilas, tenemos los araguros y tenemos los mestizos. Tenemos aquí a los afroecuatorianos, tenemos a los montubios, tenemos al shuar y tenemos al cofán, ¿ya? Tenemos aquí esta imagen, ¿sí? Esta imagen representa muchas cosas. Tiene sus semejanzas y sus diferencias. Por ejemplo, viven en diferentes partes, ¿ya? Algunos viven en la costa, en la sierra o en la Amazonía. Tienen distintas costumbres, eh, tiene diferentes lenguas, tradiciones, etcétera. Son ecuatorianos, es una semejanza, ¿sí? Son del mismo país, son orgullosos de su país, tienen los mismos derechos, entonces no debe existir ninguna discriminación. Piensan distinto, eso sí. Vamos a responder las siguientes preguntas. Esta imagen representa la diversidad del Ecuador. ¿Qué significa esto? A, que en Ecuador viven muchos habitantes, tanto en la región litoral como en la región interandina. B, que en Ecuador hay niños, niñas, adultos, ancianos y también bebés. O C, que en Ecuador hay una gran variedad de fauna y flora. En este caso, ¿sí? Es el literal C.
¿sí? Que en Ecuador viven diferentes grupos étnicos que tienen diferentes tradiciones y costumbres. Selecciona cómo debemos portarnos ante las diferentes maneras de pensar. A. Creer que solo nosotros tenemos la razón. B. Reconocer y valorar las diferencias. C. Valorar solamente las semejanzas. D. No hacer caso de las diferencias. En este caso, la respuesta es la B. Reconocer y valorar las diferencias. Vamos con la siguiente pregunta. Lee el siguiente texto y escoge la opción correcta. Al viajar por Ecuador, Antonia conoció personas con distintas características físicas, diferentes costumbres y cultura. Estas personas eran representativas de nuestra diversidad étnica, ¿ya? Valorar la diversidad étnica de nuestro país le permitió a Antonia conocer diferentes lugares del Ecuador y aprender a cuidarlos. B. Valorar la diversidad de animales que tiene el país. C. Respetar a las personas que son más pobres y decidir ayudarlas. O D. Entender que los ecuatorianos somos personas diferentes, pero con los mismos derechos. Muy bien, la respuesta correcta es la D. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.